Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Jenny Yu de la iglesia Hammam en Chuncheon. Yo sufría de poliomielitis y vivía bajo una sombra oscura. Pero al encontrarme con Jesús, lo viejo ha pasado y ahora vivo una vida completamente nueva. Hoy les quiero compartir sobre la gracia de Dios. Yo nací en Seúl y soy la mayor de entre 4 hermanos. A excepción de que padezco poliomielitis desde los 3 años, dentro de todo crecí en una familia normal. Siempre estaba sonriendo y era elogiada porque estaba alegre en todo momento. Pero el fondo de mi corazón estaba muy oscuro. Desde muy pequeña, los niños se burlaban diciéndome que era una enferma mental y me molestaba mucho. Los niños me empujaban y me tiraban al piso a propósito, y luego se escapaban riéndose. Ellos tomaban mi mochila y la tiraban lejos, y luego, cuando me acercaba a levantarla, ellos volvían a lanzarla, tirándola aún más lejos. Realmente odiaba a estos niños, pero por medio del rechazo colectivo, no podía pelearles ni discutirles. Exteriormente, solía mostrarme como una niña firme y ejemplar, porque quería recibir aprobación de los adultos. Intentaba llevarme bien con los niños y generalmente jugaba con ellos haciendo todo lo que me pedían. Ahora que lo pienso, creo que esta fue mi forma de aprender a protegerme mientras me relacionaba con otras personas. En realidad, mis piernas no tienen muchas fuerzas. Podría caerme si alguien me daba un ligero empujón. Por eso, realmente odié la nieve. Es hermoso ver cómo cae la nieve a través de la ventana, pero yo no podía pensar de la misma manera. ¿Cómo voy a llegar a casa? Esto era lo primero que venía a mi mente, porque esta era mi realidad. Una vez, un amigo de la secundaria me mandó una postal diciéndome que cada vez que caía mucha nieve se acordaba de mí porque yo odiaba la nieve. Me sentí muy triste y amargada por el hecho de que tuve que detestar tanto la nieve, mientras que otras personas disfrutaban de su belleza. Y cuando iba al colegio, jamás comía alimentos que contengan sopa. Actualmente, hay baños en cada piso de los edificios, pero en ese entonces los baños estaban afuera y era imposible ir y volver en un lapso de 10 minutos. Por eso, esperaba el tiempo de almuerzo para ir o aguantaba hasta regresar a casa. A veces, no podía aguantar y terminaba haciéndome sobre la ropa. Cuando esto sucedía en invierno, la orina se congelaba por el frío. Por eso, cada vez que me movía, la ropa congelada rozaba mi piel y me lastimaba. Por eso muchas veces mi piel se derritó. Y hasta el día de hoy, cuando voy a un lugar, lo primero que hago es verificar la ubicación del baño. Cuando me gradué de la secundaria, el negocio de mi padre fracasó y mi familia se mudó a una pequeña habitación alquilada fuera de la ciudad. En esos momentos yo solía pasar la mayoría del tiempo en un cuarto oscuro leyendo libros. Los hábitos de alcohol de mi padre comenzaron a empeorar cada vez más y cuando se sumaron los problemas económicos, de a poco fui perdiendo la esperanza de vida. En esos tiempos me sentía sin fuerzas y pensaba que era mejor morir que vivir así. Mezclé pastillas para dormir con alcohol porque me habían dicho que podría morir si hacía eso. Desde ese momento comencé a recolectar todas las pastillas posibles. Pero las farmacias no venden muchas pastillas para dormir a la vez. Así que compré y recogí pastillas de varias farmacias. Establecí una fecha para suicidarme y conté los días hasta que llegó, pero al final no pude morirme. Recuerdo haber tomado la pastilla con alcohol, pero cuando desperté aún estaba en mi cuarto. Después me enteré que mi madre me había hallado en ese estado. Ella me llevó de urgencia al hospital, en donde me hicieron un lavado gástrico,
y cuando me desperté ya estaba de regreso a casa. Esa noche mi padre me dijo, ¿cómo puedes actuar así? Eres muy egoísta. ¿No piensas en la herida que dejarás al resto de la familia? Entonces noté que a mi padre le temblaban las manos. Honestamente, me sentía tan mal en esos momentos que no podía ni pensar en mi familia. Sin embargo, luego de ese episodio, borré completamente la palabra suicidio de mi mente. Yo no podía usar libremente mis brazos porque andaba en muletas. Hasta que cuando cumplí 23 años, me operaron de las piernas. Aunque yo no conocía a Dios en ese momento, oré fervientemente por dos cosas a un ser absoluto que pudiera existir. Primero, poder caminar bajo la lluvia mientras llevaba un paraguas por mi cuenta. Y segundo, era dar un paseo mientras tomaba la mano de mis amigas. Después de la cirugía, mis deseos se hicieron realidad y pude caminar sin muletas tal como yo deseaba. Lo que todavía no puedo olvidar es que luego de un tiempo de haber caminado sin muletas, un día de lluvia, tomé el paraguas y salí a caminar. Ese día llovía mucho y yo llevaba un paraguas muy frágil de color azul. Caminé por todo el barrio hasta que se rompió el paraguas. Todavía no puedo explicar con palabras la alegría y la emoción de ese momento. Regresé a casa con toda la ropa mojada, pero no me sentía avergonzada ni cansada. ¡Wow! Por fin pude lograrlo. Ahora puedo salir con paraguas los días de lluvia. Me sentí tan feliz en ese momento que sentí que estaba soñando. Creo que desde ese momento fue creciendo en mí el sueño de independizarme. Yo quería ser una funcionaria pública. Es por eso que fui a una agencia administrativa a presentar mi solicitud de trabajo. La persona que estaba a cargo me preguntó, ¿quién está solicitando el trabajo? Soy yo, le respondí, y él me miró con cara extraña. Entonces le dije, ¿qué ocurre? ¿Acaso yo no puedo? Y me respondió, es mejor que se resigne. No es fácil trabajar aquí. Hay muchas horas extras y muchas veces tenemos que viajar a otras provincias. ¿Qué es mejor que me resigne? Estas palabras me desafiaron aún más y entregué la solicitud. Al regresar a casa, lloré mucho. Pensé que si Dios realmente existe, tanta injusticia no podía ser posible. Sin embargo, terminé consiguiendo el trabajo. Tenía 26 años en ese momento. No era fácil poder trabajar para una persona que tenía dificultades en las piernas como yo. Lo más difícil para mí fue la entrada y salida del trabajo. Hasta ese momento jamás había viajado sola en bus. Además, para llegar a la oficina desde mi casa, tenía que hacer combinación con otro bus, por lo que cada día era una batalla para mí. Una vez el bus arrancó antes de que pudiera sentarme. Me caí y mi vianda salió volando. La comida saltó por todo el interior del bus. Fue un desastre total. ¡Ay, ay! Es la primera vez que uso estos pantalones, escuché que alguien decía. Pero en ese momento ni siquiera podía pedirle disculpas. Solo quería que me tragara la tierra. Y muchas veces perdía el bus porque no sabía dónde iba a frenar. Ese día, como era usual, había perdido el bus de regreso. Pero vi que venía otro. Tenía la costumbre de leer las placas, y justo ese era el mismo bus que había perdido anteriormente. Resultó que el bus que había perdido había hecho un viaje completo de ida y vuelta. Había pasado al menos 2 horas tratando de subirme al autobús. Aún con todo esto, di todo lo mejor de mí en el trabajo. Hasta madrugaba para poder terminar la tarea que me encargaban. Y como trabajé de día y estudié de noche, pude obtener la licenciatura. En ese momento, mi oficina estaba situada en una colina empinada, por lo que era muy difícil subir y bajar de la pendiente.
pero de todos modos me sentía agradecida de tener un trabajo al levantarme a las mañanas. Como desde pequeña tenía la costumbre de no poder mirar los ojos de las personas, aun siendo adulta, esta costumbre seguía en mí. Siempre estaba pendiente de cómo me verán los demás. Dependía tanto de cada palabra y mirada del otro, que a veces me sentía increíblemente feliz y otros días estaba sin poder comer ni dormir. En una palabra, no estaba viviendo mi vida, sino la vida del otro. De esa manera viví siendo amable, soportando cualquier injusticia. Por eso, las personas me pusieron el apodo de Ángel. De la manera en que cuando era pequeña era simpática para que los adultos me felicitaran, de grande también me esforzaba para poder vivir de acuerdo al apodo que me habían puesto. Pero yo me conocía muy bien. El apodo Ángel no iba conmigo. En verdad también sentía odios, disgustos y ganas de golpear a alguien, solo que me achicaba por temor a las personas. Todos los días tenía pensamientos malvados, sucios y de mentira. Me sentía muy afligida y culpable por mi doble personalidad. Un día miré al cielo y oré con sinceridad. Dios, si realmente existes, resuelve este corazón y este pecado. Por favor, encuéntrate conmigo. Pensé, si hubiera verdad en este mundo, seguramente habría una sola verdad. Entonces, ¿quién fue el verdadero Dios que hizo este mundo y lo gobierna? Yo quería encontrar a este Dios verdadero. Por eso estudié muchas religiones, pero no pude encontrar una respuesta. En el 4º año de mi trabajo, mi padre falleció de cáncer de pulmón. El funeral se llevó a cabo en la iglesia donde asistía mi madre y pasaron como música de fondo alabanzas. Desde un momento, mis oídos comenzaron a captar las alabanzas y mi corazón comenzó a abrirse de a poco. Con el anhelo de encontrarme con Dios, comencé a ir a la iglesia junto a mi madre. Asistiendo a la iglesia, pude darme cuenta de que no importaba cuánto había rechazado a Dios, ya que Él siempre me había guiado. Al escuchar la palabra de que ni un solo gorrión puede caer a la tierra sin que Dios lo sepa, me di cuenta de que haber sufrido de poliomielitis, haber sido intimidada cuando era niña, haber tenido la cirugía de mis piernas, la obtención de mi primer trabajo, y que haya podido asistir a la iglesia debido a la muerte de mi padre, todo había sucedido bajo el plan de Dios y Él siempre había estado conmigo. En ese momento, el destino cambió por la providencia divina y me di cuenta que toda mi vida era para glorificar a Dios. Leí fervientemente la Biblia, pero lo raro era que cuando escuchaba la prédica o oraba, podía sentir gracia y paz, pero aún sentía que algo faltaba. Era claro que en la Biblia estaba registrado, si confiesas tus pecados serás perdonado, pero no tenía la seguridad de haber recibido el perdón de los pecados. A veces sentía que sí, pero otras veces no, por lo que sentía que estaba dando golpes al aire. De esa manera me sentí otra vez sedienta como la mujer samaritana. Recorrí muchas iglesias durante muchos años, pero solo estaba vagando de un lugar a otro. Hasta que finalmente un día comencé a asistir a la iglesia Hammaum de Chuncheon con un compañero de trabajo. El primer mensaje que recibí allí fue la resurrección de Jesús. ¿Resurrección? ¿Hay algún cristiano que no sepa la resurrección? Pero el pastor predicó con fuerzas la palabra de 1 Corintios 15, 3-4. Jesús, un joven de 33 años, murió en la cruz. Pero ¿de qué manera podemos asegurarnos de que ese joven es Dios? Es solo por medio de la resurrección. ¿Y esa resurrección ha sido un hecho repentino? No, murió según las Escrituras y resucitó según las Escrituras. En ese momento, la palabra
según las Escrituras, impactó mi corazón. Ah, la muerte y la resurrección de Jesús se cumplieron de acuerdo a las Escrituras. Por eso Jesús es Dios. Entonces, todo este tiempo, yo decía que creía en Jesús, pero sin conocer realmente quién era Él. Fue en ese momento que pude ver la realidad de mi fe inestable, que siempre era sacudida por los sentimientos. No se trataba de que faltaba algo. Todo el fundamento de mi fe estaba incorrecto. Así, al confirmar que Jesucristo resucitado es Dios, pude ver lo que es el pecado. Por medio de la palabra de Juan 16:9, pude ver claramente la razón por la cual yo no tenía seguridad del perdón de los pecados. Todo este tiempo, de lo que yo me había arrepentido delante de Dios, no era el pecado básico de no creer en Jesús como dueño, sino que había estado arrepintiéndome de los frutos del pecado. Mi corazón se esclareció y mi problema fue resuelto. Al hacerse claro la resurrección, se me hizo claro el pecado, y al resolverse el pecado, pude arrepentirme verdaderamente. En ese momento, me arrepentí delante de Dios del pecado de no haber creído en Jesús y recibí a Jesús resucitado como mi verdadero dueño. Con la resurrección, pude creer en toda la Biblia y pude responder con un amén a la palabra de 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Mira, he aquí todas son hechas nuevas. Yo pensaba que estaba sobrellevando bien la discapacidad de mi cuerpo. Pensé que mi único problema era siempre sentirme culpable y haber estado muy pendiente de las otras personas. Pero luego de pensarlo bien, esta forma de pensar era poco saludable debido a mi discapacidad física después de todo. En el momento en que me di cuenta de esto, la palabra de 2 Corintios 5:17 me abrumó y la gracia de ser una nueva criatura se derramó en mí como una cascada por todo mi cuerpo y mi alma. Toda la discapacidad, mi corazón de culpa, había terminado completamente. Todo lo viejo ya había pasado. Ahora miro la nueva criatura que soy en Jesús. Me he convertido en una persona que busca la aprobación y el elogio de Dios. Realmente me sentí muy feliz. Ya no tenía que sonreír para ser aprobada por otros. Mi sonrisa era natural. Como Jesús, quien es la verdad, ya estaba dentro de mí, la alegría comenzó a abundar. Yo me retiré del trabajo hace 5 años atrás, porque decidí correr el resto de mi vida solo para Jesús. Estaba a punto de ascender en el trabajo, pero más que el honor, quise obedecer a la palabra que Jesús dice: apaciente a mis ovejas. De vez en cuando sigo recibiendo llamadas de mis excompañeros de trabajo. Gine, dicen que si uno deja el empleo, entra en depresión. ¿Te encuentras bien? ¿Depresión? Me encuentro feliz todos los días. Cada día me parece tan corto. Todos se quedan sin palabras cuando le respondo así. Yo tengo culto con mi iglesia célula 3 veces a la semana. Tengo que preparar la palabra, tengo que encontrarme con las personas. Realmente no me alcanza el tiempo. Estoy muy agradecida de que Dios me haya dado un eterno trabajo. Ahora, si vivo, es para el Señor, y si muero, es para el Señor. Amén. Yo solía pensar en la muerte en un ático oscuro, pero Dios me llevó hacia la luz y me dio la esperanza del cielo. Doy gracias y alabo a Dios que me hizo una nueva criatura e incluso me dio una misión para salvar almas. Viviré hasta el último día de mi vida siendo fiel a esta misión, hasta que esté delante del Señor deseando que me diga: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Espero que ustedes también puedan encontrarse con el verdadero dueño Jesús y puedan vivir una vida como nuevas criaturas. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.